Judas Iscariote. Su nombre causa escalofríos. Se ha convertido en sinónimo de traición, de deslealtad, de oscuridad. Pero pocos se detienen a mirar quién era realmente. ¿Por qué alguien que caminó con Jesús, vio milagros, escuchó verdades eternas, lo entregó? Judas no fue un enemigo desde el principio. No era un infiltrado ni un farsante desde el día 1. Fue un discípulo. Uno de los 12 elegidos. Un hombre que, como los demás, dejó todo para seguir al Mesías. Tenía un nombre, una historia, una familia. Judas de Queriot, posiblemente el único no galileo del grupo. ¿Era diferente desde el principio? ¿Se sintió excluido? ¿Incomprendido? Lo que sabemos es que era el encargado del dinero del grupo. Una posición de confianza. Pero también, una puerta abierta a la tentación. El Evangelio de Juan lo describe como alguien que ya robaba del dinero común, Juan 12, 6, pero eso no lo sabían todos. Externamente, Judas parecía un discípulo más. Internamente, estaba librando una batalla. Las decisiones grandes no se toman de golpe. Se van formando. Judas fue testigo de todo, sanidades, resurrecciones, tormentas calmadas, miles alimentados. Pero en su corazón, algo no encajaba. Muchos esperaban que el Mesías fuera un libertador político. Judas también. Quizá, al ver que Jesús hablaba de morir en lugar de conquistar, se sintió frustrado. La esperanza de un reino terrenal se desvanecía. Judas era inteligente. Astuto. Conocía las rutas, a los líderes religiosos. Su ambición crecía. Su confusión también. Y en esa grieta, se filtró la sombra. Los fariseos buscaban una forma de atrapar a Jesús sin alborotar al pueblo. Necesitaban a alguien cercano. Alguien que supiera dónde estaría cuando no hubiera multitudes. Y Judas, que esperaba gloria, vio una oportunidad. Mateo 26, 15, ¿qué me daréis, y yo os lo entregaré? 30 monedas de plata. El precio por vender al Hijo del Hombre. La noche era espesa. Algo se sentía distinto. Jesús había planeado esa cena con sus discípulos, sabiendo que era la última. Durante la cena, Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron con asombro. Nadie sabía a quién se refería. Judas también preguntó, ¿seré yo, maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Pero nadie comprendió. Jesús, en lugar de exponerlo, le dio la última oportunidad de cambiar de rumbo. Juan 1:27 dice que cuando Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas salió, y era de noche. Pero no solo en el cielo. También en su alma. Judas sabía exactamente dónde encontrar a Jesús. Era un lugar íntimo. No un templo, ni una plaza. Sino un huerto, donde Jesús solía orar. El Getsemaní. Judas llegó con una multitud armada con espadas y palos. A la cabeza, él. No venía huyendo. Venía al frente. Y no gritó, no señaló. Dio una señal sutil. Un beso. Jesús, al verlo acercarse, no huyó. Le preguntó, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Lucas 10:48. Ese beso, fue más que traición. Fue una mezcla de afecto, remordimiento, confusión y dolor. Fue la señal que activó la pasión, el juicio, y la cruz. Judas tal vez pensó que Jesús escaparía. Que como antes, pasaría entre ellos sin ser tocado. O que se defendería con poder. Pero esta vez, Jesús no se resistió. Fue arrestado. Golpeado. Humillado. Y Judas,
quedó solo con su culpa. Mateo 27:3 nos dice que Judas vio que Jesús fue condenado, y se arrepintió. Intentó devolver las 30 monedas de plata. Fue al templo. Buscó a los sacerdotes. Les dijo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos respondieron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así actúa el mundo. Usa y desecha. Cuando más necesitaba misericordia, recibió desprecio. Judas arrojó el dinero en el templo, y se fue. La Biblia dice que Judas fue y se ahorcó. Un final trágico. Uno que podría haberse evitado. Porque Pedro también negó a Jesús. 3 veces. También lloró. También sintió culpa. Pero Pedro volvió a Jesús. Judas no. La diferencia no fue el pecado, fue la respuesta a él. Judas creyó que ya no había camino de regreso. Se alejó tanto, que no vio que la cruz que Jesús cargaba, también era para él. Imagina si Judas hubiera esperado 3 días. Imagina si hubiera corrido al sepulcro vacío. Si hubiera entendido el perdón. Pero no lo hizo. Y eso es lo más doloroso de su historia. Es una pregunta incómoda. Pero la profecía hablaba de uno que lo entregaría. El Salmo 41:9 dice: aun mi amigo íntimo en quien yo confiaba, el que comía mi pan, alzó contra mí su talón. Judas no fue una sorpresa para Jesús. Fue parte del plan. Aunque eso no lo justifica, si lo contextualiza. Jesús no fue víctima de una conspiración. Fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. Y, de algún modo, Judas fue el puente oscuro, hacia la luz de la redención. Judas representa a todos los que alguna vez traicionaron a Dios por algo menor, por comodidad, por miedo, por intereses. ¿Y si su historia no es solo de traición, sino también de advertencia? Judas sí se arrepintió. Mateo lo dice claramente. Pero fue un arrepentimiento sin retorno. Sin fe. Sin humildad. Sin esperanza. Lloró por lo que hizo, pero no confió en lo que Jesús podía hacer con su culpa. Ahí está la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento verdadero. Pedro lloró amargamente, pero volvió a Cristo. El hijo pródigo volvió al Padre. El ladrón en la cruz clamó: acuérdate de mí. Judas, en cambio, cargó solo su cruz, y se quebró bajo su peso. Dios no necesita perfección, necesita un corazón quebrantado, pero dispuesto a volver. 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. El precio de una traición. Ese dinero fue devuelto. Arrojado al suelo. Los sacerdotes no quisieron ponerlo de nuevo en el tesoro del templo. Lo consideraban impuro. Con él, compraron el campo del alfarero. Un lugar para enterrar extranjeros. Un terreno de muerte, comprado con el fruto del pecado. ¿No es simbólico? Las monedas no dieron paz. El poder que Judas creyó obtener, se desvaneció. Y así, lo que parecía una transacción simple, se convirtió en una tragedia eterna. Jesús entregó su vida por amor. Judas entregó a Jesús, por plata. 2 caminos. 2 resultados. Y el mundo entero sigue eligiendo entre ambos. Uno de los pasajes más impactantes del Evangelio está en Juan 1:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Es una escena oscura. Judas recibe el pan directamente de Jesús, un gesto de honor. Y justo después, Satanás entra en él. ¿Fue poseído? ¿Fue forzado? No. Judas ya había abierto la puerta mucho antes. La Escritura dice que el diablo ya había puesto en su corazón traicionar a Jesús. Juan 13:2.
Lo que vemos en la última cena no fue el inicio, fue el clímax de un proceso espiritual interno. Cuando un corazón se endurece, cuando se alimenta la codicia, el orgullo y el rencor, la oscuridad encuentra lugar. El enemigo no necesita empujar con fuerza, solo necesita una rendija. En el huerto de Getsemaní, mientras Jesús oraba con agonía, sabiendo lo que vendría, aparece Judas, guiando a una multitud con espadas y palos. Y entonces, se acerca a Jesús y lo besa. Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 10:48. No fue solo una señal para los soldados. Fue un acto simbólico. Un acto de aparente cercanía, lleno de traición. El beso, símbolo de amor y amistad. Ese día se convirtió en arma. No fueron los clavos lo que más dolió a Jesús en ese momento. Fue la traición de un amigo. La traición no siempre viene de lejos. A veces tiene rostro conocido, y manos que han comido contigo. Es una pregunta hipotética, pero poderosa. ¿Qué habría pasado si Judas hubiera corrido a la cruz, como lo hizo el ladrón? ¿Qué si hubiera esperado 3 días más, para ver al Maestro resucitado? El Evangelio está lleno de gracia para pecadores. Pedro negó. Tomás dudó. María Magdalena fue liberada de 7 demonios. ¿Y Judas? Judas desistió antes de ver el amanecer. Se quitó la vida antes de ver que su maestro, a quien había traicionado, lo seguía amando. La tragedia no fue solo su traición. Fue no creer que podía ser perdonado. Y esa, tal vez, sea la traición más profunda. No a Jesús, sino a la esperanza. Muchas personas creen que Judas simplemente traicionó y nunca se arrepintió. Pero eso no es del todo cierto. Mateo 27:3 nos dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Judas se arrepintió. Sintió remordimiento. Fue al templo. Devolvió el dinero. Y confesó: he pecado entregando sangre inocente. Pero los sacerdotes lo rechazaron. No le ofrecieron consuelo. No le ofrecieron redención. Judas buscó redención en las personas equivocadas. No fue al Maestro. No esperó el amanecer. Y aquí hay una gran lección. El arrepentimiento es el primer paso. Pero necesita ir acompañado de fe en el perdón de Dios. Ambos fallaron. Ambos traicionaron. Ambos lloraron amargamente. Pedro negó 3 veces. Judas entregó por monedas. Pero Pedro volvió. Pedro corrió al sepulcro. Pedro se encontró con el perdón cara a cara. ¿Cuál fue la diferencia? Pedro esperó. Judas se desesperó. Pedro se refugió en la gracia. Judas se ahogó en la culpa. Dios puede restaurar al traidor, al caído, al que negó, pero no puede hacerlo si esa persona no cree en su misericordia. La historia de Pedro nos dice: hay regreso. La historia de Judas nos advierte: no te vayas antes de ver el final. Esta pregunta divide a muchos. ¿Fue Judas un instrumento divino? ¿Era necesario que alguien traicionara a Jesús? Jesús dijo en Mateo 26:24: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Dios no necesitaba a Judas. Pero sabía lo que Judas haría. La profecía anticipa la traición, pero no obliga a Judas a hacerlo. Fue su elección. Así como el plan de redención contemplaba una cruz. No justificaba a los que la levantaron. Dios puede usar lo malo para hacer nacer lo bueno. Pero nunca aprueba la maldad.
El mensaje es claro. Ser parte de la profecía no significa ser parte de la obediencia. Imagina por un momento. ¿Qué pasaría si Judas hubiese esperado unas horas más? Si no se hubiese desesperado. Si no hubiese ido al campo. Sino al Gólgota. Si Judas hubiese visto la cruz. Si hubiese escuchado a Jesús decir: Padre, perdónalos. ¿Habría comprendido que ese perdón también era para él? Muchos de nosotros nos rendimos antes del milagro. Renunciamos antes de ver que Dios sí tenía un plan. Judas no esperó el amanecer. Y eso cambió su destino. El mensaje para ti es claro. No tomes decisiones permanentes en medio de una noche temporal. Espera el sol. Dios aún puede restaurar. 30 monedas. Ese fue el precio. El costo por vender al Salvador. Pero también el peso que aplastó el alma de Judas. Porque no era oro. Eran culpas en forma de metal. ¿Cuántas veces cambiamos a Dios por algo efímero? Por aprobación. Por placer. Por miedo. Por seguridad. Pero todo lo que obtenemos a cambio termina quemándonos las manos. Las monedas de Judas no compraron paz. Solo compraron un campo, el campo del suicidio. ¿Qué monedas estás cargando tú? ¿Vale la pena el intercambio? Judas arrojó las monedas en el templo. Los sacerdotes no quisieron meterlas en el tesoro. Así que compraron un terreno con ese dinero. Lo llamaron Acéldama. Campo de sangre. Un lugar para enterrar a los extranjeros. Tierra comprada con traición. Ese campo sigue siendo un símbolo hasta hoy. Una advertencia silenciosa de lo que sucede cuando el corazón no se arrepiente delante de Dios. Pero también un contraste. Porque a pocos kilómetros de allí, una cruz se levantó. Y la sangre que cayó no compró campos. Compró salvación. Ambos fallaron. Judas traicionó. Pedro negó. Ambos fueron advertidos por Jesús. Ambos sintieron vergüenza. Ambos lloraron. ¿Qué fue diferente entonces? Pedro regresó a Jesús. Judas se alejó. Pedro esperó el amanecer. Judas se quitó la vida en la oscuridad. Pedro encontró redención. Judas encontró desesperación. La diferencia no fue el pecado. Fue la respuesta al pecado. No importa cuán lejos hayas ido. Si regresas a Jesús, todavía hay gracia para ti. Es fácil juzgar a Judas. Pero si miramos de cerca, todos hemos traicionado a Jesús. Con nuestras palabras. Con nuestras decisiones. Con nuestro silencio. Cada vez que elegimos el mundo. Por encima del reino. Le damos un beso, y lo entregamos. Pero el Evangelio no es para los perfectos. Es para traidores que reconocen su error. Y corren de regreso a la cruz. Judas no fue condenado por fallar. Sino por no volver. Este no es solo un relato antiguo. Es un espejo. La historia de Judas es la advertencia y la invitación. Advertencia. El pecado sin arrepentimiento destruye. Invitación. Dios siempre deja abierta la puerta del regreso. No hay traición que Jesús no pueda perdonar. Si vienes con un corazón quebrantado, no importa si vendiste la fe, si negaste tu propósito, si tocaste fondo, la cruz sigue en pie, y Jesús sigue esperando. Hoy puede ser el día en que tu historia no termine como la de Judas, sino como la de Pedro. Piensa en esto. Si Judas hubiera esperado 3 días más, habría visto a Jesús resucitado. Habría visto que la muerte no fue el final. Que el perdón aún era posible.
que la gracia aún lo estaba buscando. Imagina esa escena. Jesús resucitado, mirando a Judas, y diciendo: «Yo también morí por ti». Pero Judas se rindió antes del milagro. No vio la tumba vacía, porque se ahorcó mientras aún había esperanza. ¿Y tú? ¿Estás por rendirte? No lo hagas. Espera 3 días más. La traición de Judas fue el camino al Calvario. Pero sin traición, no habría redención. Sin su beso, no habría cruz. Sin su oscuridad, no habría resplandor de la resurrección. No justificamos su error, pero entendemos que Dios incluso usa la oscuridad para cumplir su propósito. Y si Dios usó a Judas, ¿no podrá usarte a ti, incluso con tus errores? Lo que hoy parece tu caída puede ser el escenario de tu transformación. Tal vez este vídeo llegó a ti por casualidad. Pero en lo profundo, sabes que no lo es. Quizá has vivido sintiéndote indigno, culpable, lejos, escondido, como Judas. Has fallado. Pero a diferencia de él, hoy estás aquí, escuchando. Eso es una señal. No es tarde. Dios no ha terminado contigo. La historia de Judas no está aquí para condenarte, sino para advertirte y levantarte, porque tú aún puedes escribir un nuevo final. Después de su trágica decisión, la Biblia nos muestra el fin de Judas de forma clara, pero también silenciosa. No hay discursos, no hay memoriales, no hay despedidas, solo un vacío. Ese vacío no es solo de Judas. Es el eco del alma humana cuando decide vivir sin gracia. La historia pasa a los otros discípulos, pero siempre queda ese hueco. Un nombre que pudo ser luz, terminó siendo sombra. Una elección, un destino. No te asustes por la pregunta. Piénsalo. ¿Has vendido tu fe por algo temporal? ¿Has cambiado a Jesús por la aprobación de alguien? ¿Lo has traicionado con tus decisiones en secreto? ¿Has sentido culpa y te has alejado de Dios creyendo que no hay vuelta atrás? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, no eres peor que Judas, pero aún estás a tiempo de elegir distinto. Tú puedes volver. Tú puedes llorar y ser restaurado. La lección más dura es la que Judas nunca vivió. El amor de Dios no se agota. La gracia no tiene reloj. Y el perdón siempre está un paso después del arrepentimiento. Si Judas hubiera caído a los pies de Jesús, habría sido perdonado. Habría sido abrazado. Pero no lo hizo. Y ese es el mensaje. No esperes tanto. No llegues al límite del remordimiento. Corre hoy. Llora hoy. Vuelve hoy. Imagina este escenario. Judas cae de rodillas. Llora frente a la cruz. Y dice: «He pecado, pero aún te amo, Maestro». ¿Crees que Jesús lo habría rechazado? Jamás. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron. ¿No perdonaría a un discípulo arrepentido? Judas no necesitaba colgarse. Necesitaba entregarse. Pero no al castigo, sino a la misericordia. Este no es solo un relato antiguo. Es un espejo. Cada uno de nosotros, alguna vez, ha sido un Judas. Con palabras, con abandono, con indiferencia, con silencio. Pero también, cada uno de nosotros tiene una elección. ¿Seguiremos el camino de la culpa o el camino de la restauración? No se trata solo de lo que hiciste, sino de lo que haces después. Así como lo hicimos en historias pasadas,
Esta también nos deja una verdad. Dios no desecha a nadie por su traición, pero espera que regresen a Él. Judas no supo esperar. Pedro sí. Uno terminó colgado. El otro restaurado. ¿Cuál serás tú? Suscríbete si crees que Dios aún tiene un propósito contigo. Comenta si alguna vez sentiste que te alejaste, pero volviste. Comparte este vídeo con alguien que está luchando con la culpa. Porque esto no es solo historia. Es vida. Es fe. Y es una oportunidad de volver a empezar. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga.